Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, el formato de viajes largos había quedado a últimas fechas un poco rezagado. Sin embargo, hoy es momento de retomarlo, y es que gracias a ustedes hemos podido recolectar una serie de variados relatos de terror y leyendas que nos estarán llevando por más de 50 minutos a través de la desolada carretera, y en el que además, en su última escala, estaré presentando ante ustedes impactante evidencia paranormal real, así que asegúrense de llegar hasta el final de este viaje. Queridos pasajeros, tenemos mucho camino por recorrer, así que los invito sin más a que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y a que se relajen, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Sucesos extraños. Mi nombre es Laura Salas. Lo que a continuación les comparto son hechos reales que me han sucedido. Aunque durante años me ha tocado ver muchas cosas extrañas, me considero una persona normal. Hace algún tiempo me sucedió esto. Mi esposo laboraba en un turno nocturno. Entonces nos encontrábamos solas mi hija y yo. Me acuerdo que ya era muy tarde, cuando escuché que los dos perros que teníamos ladraron de manera insistente. En ocasiones, eso sucedía porque era común que los gatos de la cuadra anduvieran rondando la casa, y entonces los perros hacían su escándalo, porque se paseaban frente a nuestro barandal, o se trepaban por todas partes. Pero minutos después me llamó la atención que uno de ellos gruñía y el otro lloraba muy bajito. Lo hacía de manera muy lastimera. Me pareció extraño. Entonces abrí la ventana que daba al frente para ver qué estaba sucediendo. La que gruñía amenazante era nuestra perra que se encontraba pegada a la puerta principal. Mientras tanto el perro, que era el más grande y fuerte, era el que lloraba. Estaba parado frente al portón. Ya fijándome bien, al perro por entre las rejas lo estaba acariciando un niño chiquito, de aproximadamente 3 o 4 años. De hecho, por la altura del perro, apenas lo alcanzaba. A través del portón, y a pesar de que estaba oscuro, podía verlo. El niño era güero, tal vez de ojos verdes. Tratando de calmar a nuestro perro, le acariciaba la cabeza para que no llorara. A pesar de que era un animal bastante bravo, en ese momento estaba sometido, quizás hasta con miedo. Lo digo por su manera de llorar. Me fijé qué horas eran porque para ver a un niño tan pequeño, solo y de noche, era muy extraño. Más lo fue cuando miré que el reloj marcaba las 3 de la mañana. Hasta donde estaba, escuchaba a ese niño hablarle a nuestra mascota. Le decía, ya bonito, no va a pasar nada. Y pasaba su mano sobre la cabeza una y otra vez. Como yo no le quitaba la vista de encima, quizás sintió mi mirada, porque de pronto, el niño volteó a verme. Entonces lo más rápido que pude cerré la cortina y me aparté de la ventana. La perra empezó a gruñir más fuerte y a ladrar. Escuché la voz del niño que le decía al perro, «Ya me voy, porque ahí viene». Como una reacción me puse a rezarle a San Miguel Arcángel para que protegiera nuestra casa. Segundos después me volví a asomar por la ventana, pero el niño ya no estaba. Después de un rato me acosté. A los minutos escuchó el ladrido de muchos perros, como si estuvieran persiguiendo a alguien. A la mañana siguiente, platiqué con un sacerdote. Él me dio agua bendita y sal. Me pidió que la revolviera y la regara en todo el barandal. También dije una oración que me recomendó. Después entré a la casa e hice lo mismo en las puertas y ventanas. También ahí recé para que no entrara el mal. Por un tiempo el agua y los rezos dieron resultado. Lo digo así porque después nos ocurrió esto. Una noche en que llovía, se fue la luz en toda la cuadra.
Entonces encendí una veladora para alumbrarnos. Los vecinos de al lado tenían niños entre 6 y 12 años. Como era natural, acostumbraban jugar en la calle. Aunque esa noche no había luz, y a pesar que llovía, los niños andaban afuera corriendo por todas partes. Recordé que cuando era niña yo hacía lo mismo. Le hablé a mi hija y le dije que así como esos niños, los vecinos yo también jugaba entre el agua. Entonces mi hija me miró muy seria. Me pidió que no me fuera a asustar. Apuntó con su dedo para decirme que los hijos de los vecinos estaban jugando así, pero adentro de su casa. Y en esa cuadra no había más niños, por lo menos no de esa misma edad. Me acerqué a la ventana y efectivamente la vecina tenía varias veladoras encendidas y los niños estaban jugando dentro de su casa. Volteé a ver a los niños que estaban en la calle y le dije, entonces, ¿quiénes serán esos niños? Pero cuando mi hija volteó me preguntó, ¿cuáles? Porque esos niños ya no estaban. Me acuerdo de haber sentido los mismos escalofríos que percibí cuando miré al niño que acariciaba a nuestro perro. Por último, quiero compartir esto. Un domingo por la noche todo parecía normal. De pronto se escucharon los maullidos de un gato. Eran tan feos que parecía que lo estaban atacando. Lo primero que me imaginé fue que nuestro perro lo había agarrado y lo estaba mordiendo. Me fui a asomar por la ventana para estar seguro que eso sucedía y salir deprisa para quitárselo antes de que lo pudiera lastimar. Porque como dije, nuestro perro era grande, un husky para ser más precisos. Sabía que fácilmente podría acabar con él. Pero antes de llegar a la ventana me detuve porque a través de las cortinas transparentes miré que iba pasando una mujer. Avanzaba tan despacio que pude darme cuenta que algo en ella no era normal. A pesar que cubría su cara con un rebozo, era evidente que iba mirando fijamente hacia donde estaba el gato. Además caminaba muy encorvada, pero sin la ayuda de un bastón. Cargaba una bolsa, a la cual sujetaba con fuerza, como para evitar que se le fuera a escapar algo que traía. Desde el interior de mi casa, pude distinguir que era una anciana. Tanto sus pies como sus brazos eran demasiado delgados, tanto así que su piel casi se le pegaba a sus huesos. Cuando el perro comenzó a aullar, me vinieron los escalofríos. El gato, que se encontraba parado a media calle, maullaba encrespado. Lo hacía de una manera de verdad horrible. Justo cuando esa mujer pasó frente a la ventana donde yo me encontraba observando, se detuvo de pronto, y en el momento en que miré que empezó a voltear lentamente, me retiré de la ventana. Todos los perros de la cuadra, e incluyendo los nuestros, comenzaron a aullar de una manera horrible. No era algo que solo escuchara yo. De rato bajó mi hija, para preguntarme si me había dado cuenta cómo estaban aullando los perros. Esa noche se quedó a acompañarme y nos pusimos a rezar. Yo no supe si esa extraña mujer atrapó al gato o no. Yo siempre lo he dicho. Sé que era una bruja. Lo digo por su figura, por la manera en que caminaba, por la forma en que actuaba con los animales. Era evidente que quería al gato. Y al parecer cuando la vi, lo tenía hipnotizado porque el animalito no se podía mover. Para concluir, quiero decir que yo tengo conocimiento por tantas cosas que me han pasado, que cuando las brujas se presentan así, de esa manera, son muy poderosas. Tal vez aún no completaba el pacto porque no traía el bastón, que la identificaría con un poder superior. Pero no por eso dejaba de ser peligrosa. Pero sé de buena fe que cuando ya se transforman, es cuando ya bebieron sangre de algún niño. No puedo asegurar qué clase de bruja era, pero tal vez, y solo tal vez, aquel niño güerito que tenía sometido a nuestro perro
y aquellos niños que yo vi jugando bajo la lluvia, alguna vez fueron sus víctimas. Se despide de ustedes Laura Salas, conductor y pasajeros, dejándoles saludos y un abrazo desde Aguascalientes. Operando. Saludos, conductor y pasajeros. Mi nombre es Ricardo y quiero platicarles una experiencia aterradora que viví junto con mi familia. Hace ya muchos años, vivíamos en un departamento. Lo habitábamos mi esposa, mis hijos y yo. Un día sábado, mandamos a los niños a casa de mis papás. Entonces aprovechamos para hacer limpieza, principalmente en la recámara de los niños. Como al día siguiente tenía que levantarme muy temprano porque tendría un juego de fútbol, esa noche apagué la televisión y nos retiramos todos a acostar. Ni siquiera era medianoche. Ya por la madrugada me despertó un sonido. Mi hijo tenía un juego llamado Operando, donde se suponía que podían hacer una operación a un payaso. Si se equivocaban y tocaban los bordes, se escuchaba la risa de ese payaso. Pero para mi gusto era muy siniestra. No miré la hora a la que empezó a sonar ese juguete. Lo que supuse fue que mi hijo se había levantado entre la oscuridad y estaba usándolo. Me levanté, fui a asomarme y no miré a mi hijo por ninguna parte. Le busqué la lógica. Y esta fue que el juego se había quedado prendido. Apreté el botón donde se apagaba y me fui a dormir. Apenas me había acostado. Y otra vez, la risa siniestra se escuchó. De nuevo busqué la lógica. Fui y para no estar batallando le quité las pilas al juego. Por tercera vez pasó lo mismo. Cuando me encontraba acostado, escuché aquella risa de payaso. En lugar de asustarme, ya molesto, le corté los cables. Era imposible que volviera a sonar. Pero ocurrió de nueva cuenta. Ahora sí me fui cauteloso porque eso no era normal. Al ver que los alambres que había cortado estaban enterrados en la caja donde se guardaba el juego, entonces sí me preocupé. Pero busqué por todas partes y no había nadie. Me fui a acostar y estuve pendiente de cualquier ruido. Cuando me levanté en la mañana, encontré a mi esposa bastante asustada. Al salir de mi recámara, miré el cuarto de mi hijo. Se encontraba en completo desorden, lleno de carros y juguetes por todas partes. Molesto le hablé a mi esposa para que lo viera. Mi señora muy seria me recordó que un día antes habíamos limpiado y acomodado toda esa recámara. Quizás sin darle mucha importancia me fui a mi partido porque no podía faltar. Cuando terminó el juego, me di cuenta de que tenía muchas llamadas perdidas. Le marqué a mi señora y ya histérica me pidió que fuera por ella. Me dijo que en el cuarto de mis hijos se escuchaba cómo se golpeaban todos los cochecitos, unos con otros. Llegué a casa lo más rápido que pude. El cuarto se encontraba en total desorden. Por todo el cuarto había juguetes destrozados. No voy a negarlo. Me asusté de tal forma que nos fuimos a meter a casa de mis papás. En lo que me calmaba y pensaba qué íbamos a hacer, porque por seguridad, yo ya no quería regresar a ese departamento. Uno de mis tíos estaba muy relacionado con el tema de lo paranormal. Entonces lo busqué y hablé con él. Después de escucharme, me preguntó si habíamos escuchado música satánica o jugado a la ouija. Le confirmé que no. Me preguntó si habíamos visto esa noche una película de terror. Y eso sí lo habíamos hecho. Miramos una película llamada Con el Diablo Adentro. Me preguntó si en la película hablaban hebreo o arameo. Le respondí que sí. Entonces me explicó esto. En el ambiente hay almas. No las podemos ver, pero están pasando por todos lados. Sucedió que al escuchar uno de estos idiomas que le pareció conocido, algo de eso se metió a la casa.
por lo que escuchó en la televisión. Me preguntó si mis hijos habían amanecido pellizcados o rasguñados. Al responderle que no, a manera de advertencia me dijo que no le moviera. No debía de gritarle, no decir rezos. Nada que esa cosa sintiera como un ataque. Me dijo que tenía que ocupar mi casa, porque si no esa cosa ya no se iría. Además, si se molestaba, empezaría a atacar a los niños. Sin saber si estábamos haciendo bien o no, nos regresamos a la casa. Ahí nos mantuvimos a pesar de que pasaban cosas de verdad extrañas. Mi hijo pequeño se quedaba mirando hacia la pared, como si observara a alguien. Así sucedió como 1 mes y medio. Fue un tiempo de sustos y sobresaltos que tuvimos que aguantar, hasta que todo eso, poco a poco se fue retirando de nuestra casa. Siempre habíamos creído que esa entidad era un niño, porque le llamaban la atención los juguetes. Hasta que compartí esta experiencia con el conductor, y él me hizo saber que probablemente lo que se había metido a nuestra casa no era un niño, sino más bien un demonio, haciéndose pasar por él. Ya que se dice es común, ellos incurran en este tipo de acciones. Está de más decir que desde esa ocasión, en mi casa, ya no miramos películas de terror. Apariciones en el templo. Esta historia quiero compartirla de manera anónima, porque aún trabajo ahí, en el templo donde me sucedieron estos fenómenos extraños. Soy catequista, y lo cierto es que no tengo permiso para contarlas. Por eso evitaré también dar cualquier nombre. Un sábado de catecismo, nos quedamos un poco después de clases, hasta terminar un trabajo que estaban haciendo los muchachos, mis alumnos. Como se pasaban los minutos, el sacerdote nos mandó preguntar si faltaba mucho para salir. Entonces nos apuramos a terminar, y dimos por concluida la clase. Ya éramos los últimos en salir. Para irnos, teníamos que pasar por la oficina y después por la sacristía que se encontraba pegada al templo, porque la parte del estacionamiento por donde habitualmente salíamos, la puerta ya se encontraba cerrada por la hora que era. Así lo habíamos hecho muchas veces. Cuando pasamos por la sacristía, ahí estaba un sacerdote. Era un fraile. Por sus vestimentas se encontraba parado frente a un espejo. Conforme fueron pasando los niños, lo saludaban diciendo buenas tardes. Él solo respondía, haciendo una media reverencia. Ya al último, cuando me tocó pasar a mí, también lo saludé y me respondió igual, inclinando su cabeza. Me detuve un momento porque lo desconocí, pero de pronto caminó y se metió al cuarto de enseguida. Solo que para mi sorpresa no lo hizo por la puerta. Atravesó la pared. Me quedé sin poder moverme por unos segundos. No podía creer lo que había visto. Eso por suerte. No lo miraron mis alumnos porque ninguno hizo algún comentario al respecto. Para no asustar a nadie, en ese momento preferí callar y actué como si nada hubiera pasado. Sé que lo que vi ahí fue algo paranormal, porque al siguiente día le pregunté al sacerdote quién era ese fraile. Su respuesta fue que no lo había visitado nadie. Ahí mismo nos pasó otra cosa. Lo comento así, porque también en esa ocasión algunos niños fueron testigos. Nos habíamos reunido en el templo para hacer un ensayo, porque se avecinaba la primera comunión y las confirmaciones. Entonces, se hacía una prueba para ver quién la haría y quién no estaba preparado. Se pasaban los minutos y no llegaban las hermanas religiosas que les iban a explicar el examen. Entonces, uno de los niños pequeños me dijo que allá arriba, en la parte donde estaba el órgano, había una monja. Tal vez era ella la que pondría el examen.
Volteé, y efectivamente, ahí a un lado del órgano, estaba parada una religiosa, mirando hacia nosotros. Eso en realidad era muy extraño, porque ese espacio siempre permanecía cerrado. Después de cada misa o celebración, cuando se usaba el órgano, los frailes nos mandaban a revisar que la puerta estuviera con llave para que nadie se pudiera meter. Ese día, aunque no había misa a esa hora, ya la habían revisado. Desvié la mirada del niño porque cuando volteé por segunda vez, la monja ya había desaparecido. De ese espacio siempre era algo de lo cual no se debía hablar. Cuando preguntábamos a los frailes o al sacerdote el por qué esa puerta tenía 2 chapas y además se le ponía una cadena gruesa y un candado, respondían con evasivas o contestaban que porque sí. Eso era todo. Más curioso aún, nunca nadie, ni nosotras las catequistas, había subido ahí. Solo lo hacía el que tocaba el órgano. La monja que miramos no era real. No podía subir hasta ahí. No había acceso. Al pie de las escaleras también había otra puerta, y ese día no se abrió porque, lo digo nuevamente, era solo un ensayo el que íbamos a tener. Tiempo después que sucedió eso, nos cambiamos a una casa que fue donada al templo, y ahí continuamos dando el catequismo. Otra cosa que pasó en ese templo y que hasta el día de hoy lo asocio con el tema de las brujas o la brujería, es la siguiente. La misa del domingo especial para los niños era a las 9 de la mañana, y la verdad estaba muy concurrida. Una vez, llegó un sacerdote de otro estado para celebrar esa misa. Todo se realizaba normal, pero cuando el padre empezó la consagración, le comenzó a sangrar la nariz. El sacerdote, al darse cuenta de lo que estaba pasando, volteó a ver a la gente, dijo que no pasaba nada, se limpió y siguió con la misa. Como catequista yo me encontraba al frente, siempre cuidando a los niños que pusieran atención y que se comportaran con respeto. Me di cuenta que el padre volteaba mucho hacia la parte de atrás del templo. Yo solo lo veía a él. En realidad no volteaba a ver qué era lo que tanto le llamaba la atención. Simplemente noté su insistencia de ver hacia un punto en específico y no a toda la comunidad, como generalmente lo hacen todos. Se pasaban los segundos y él seguía actuando así. No nada más lo miraba yo. Mis otras 3 compañeras catequistas también lo veían. De hecho, en ocasiones, intercambiábamos miradas sin saber qué decir. Siempre estábamos al pendiente de él, porque nos podría decir alguna cosa con una seña o pedir algo, pero en esa ocasión se comportaba muy raro. Cuando empezó la comunión se hizo una fila. Entonces se formó una señora. Nada más de verla era extraña. Era ella la que miraba al padre. La mujer estaba vestida totalmente de negro, e incluso traía un velo antiguo de encaje del mismo color que le cubría toda la cara. Otra cosa extraña era que también tenía puestos unos guantes. La seguí con la mirada hasta que llegó frente al altar. Entonces el padre, al verla de frente, dudó en darle la hostia. Pasaron unos cuantos segundos cuando por fin tomó la hostia y se la mostró. La mujer se levantó una parte del velo para recibirla. No se alcanzó a ver su cara, solo la boca y nariz. Respondió amén. Se dio la media vuelta y frente a todos se sacó la hostia de la boca y la envolvió en un paño. Después se salió corriendo del templo, así, literal, como si alguien la fuera persiguiendo. La gente de la fila se hizo a un lado para que pasara. Todavía extrañados por lo que estaba sucediendo, volteamos a ver al padre, quien estaba sangrando de nuevo por la nariz. Así terminó de dar la comunión. Después de eso tomó el micrófono, pidió disculpas por no poder continuar y dio por terminada la misa.
porque ya sangraba copiosamente. Las 3 catequistas nos encargamos de despedir a las personas mientras alguien atendía al padre. Cuando terminamos nos informaron que ya se lo habían llevado al seguro. Desafortunadamente el padre falleció el miércoles. Justo a los 3 días. El diagnóstico que dieron en el hospital fue derrame cerebral. Nadie nos quita de la cabeza que esa mujer vestida de negro tuvo algo que ver con el deceso del padre. Todo fue un misterio. Nunca supimos por qué el padre la miraba con insistencia. ¿Por qué esa mujer vestía así? ¿Y por qué fue a comulgar? Más sospechoso aún, ¿por qué se sacó la hostia de la boca y salió corriendo del templo? La única explicación que encontramos es que esa extraña mujer era una bruja y algo le hizo al sacerdote cuando se acercó a él. Gracias por escuchar mis experiencias, conductor y pasajeros. Espero sigan teniendo un viaje placentero y muy aterrador. Ya muérete, por favor. Leyenda. Mi nombre es Ikenia. Soy mestiza, nacida en este país, México. Quiero compartir esta historia. El dueño de la hacienda donde trabajaba cuando era muy joven se llamaba Antonio Zárate. Era un hombre muy rico, nacido en Veracruz. A pesar de ser hijo de una indígena y un español, era muy creído y cruel con sus empleados. No entendía por qué se ensañaba más conmigo, que casi era una niña, que con otras mujeres. También lo hacía con mi hermana, la Mayani. Para él nosotras solo éramos parte de esclavos africanos que habían llegado al país años atrás. Don Antonio, como lo llamábamos, era dueño de varios sembradíos de caña de azúcar y de muchas tierras cafetaleras. Por esa razón tenía muchos empleados. Pero su riqueza no se comparaba con su maldad. A mí no me había tocado ser esclava en África, pero trabajar para don Antonio era prácticamente lo mismo. Aparte de ser demasiado severo con los trabajadores, maltrataba a los animales. Todos los días hacía cosas como esta. Sucedió que un día en los cañaverales, a un trabajador lo mordió una víbora venenosa. Para su desgracia, don Antonio se encontraba ahí. Cuando escuchó los gritos y el alboroto se acercó, y sin decir nada, con su machete le cortó el pie al pobre hombre. Con una sonrisa fría, dijo que así ya no correría el veneno. Después ordenó que le quemaran la herida, lo vendaran y que siguiera trabajando. Los trabajadores le dijeron que no podría seguir así. Solamente por haberle respondido, los golpeó con el fuete hasta cansarse y se retiró furioso. Días después, junto con mi hermana, estábamos lavando en el río. Cuando lo miramos pasar en su caballo, notamos que había clavado su mirada en nosotras. Como minutos después ya no lo vimos, nos dispusimos a bañarnos. De rato volvió a aparecer. Venía caminando directo hacia donde estábamos. Al ver sus negras intenciones quisimos correr, pero don Antonio agarró a mi hermana y comenzó a hacerle cosas horribles. Ya se imaginarán qué era. Yo gritaba y lo golpeaba tratando de quitárselo. De pronto sentí que me dio un golpe que me hizo caer al suelo, dejándome semi-inconsciente. Recuerdo que al terminar su bajeza, mi hermana la Mayani lloraba. Él de manera burlona le dijo que le diera las gracias por no azotarla, porque lo había ensuciado con su cuerpo. Mi hermana en su desesperación comenzó a insultarlo y a rasguñarlo. Entonces don Antonio agarró una piedra y la golpeó hasta quitarle la vida. Al verme tirada intentó hacerme lo mismo, pero se escucharon voces. Entonces se fue a toda prisa. Segundos después, se escuchó su caballo. Al levantarme y ver a mi hermana destrozada, grité tan fuerte que los trabajadores fueron a auxiliarme. Sepultamos el cuerpo de la Mayani en silencio. Aunque se sabía lo que había pasado, nadie se atrevía a decir nada. Mientras don Antonio disfrutaba la vida, mi padre, muy molesto, de manera discreta,
Comenzó a juntar hierbas y otros materiales. No era necesario adivinar nada. Lo iba a hacer pagar por medio de la brujería. Yo lloraba todos los días de rabia por la pérdida de mi hermana. Entonces hablé con mi padre para decirle que yo le ayudaría a vengarla. Para mi sorpresa, sin dudarlo, me dijo que sí. Aunque no podíamos decirlo, mi papá era descendiente de un chamán. Entonces conocíamos de un tipo de magia muy utilizada en África, pero poco vista en México. Una noche obscura, con un ritual de vudú, logré contactar a mi hermana muerta para jurarle que la vengaríamos. Desde ese día, comenzamos a recolectar en un saco de piel de víbora cabellos y cuanta cosa podíamos de todas las personas a las que don Antonio les había hecho daño. Días después, y aprovechando que el patrón no se dignaba entrar a la cocina, entré a trabajar como ayudante. Ahí conocí a Maya, la señora que lo atendía. Ahí logré juntar otras cosas más para echarlas al saco. Sabía que pronto llegaría la venganza. Una noche antes de empezar el trabajo negro, hablé con mi hermana difunta para pedirle su ayuda y que todo saliera bien. De hecho, le pedí unos cuantos cabellos para ponerlos en el saco. También yo puse algo mío, porque al igual que muchos éramos víctimas. Era una noche de octubre. Bajo la luz de la luna llena, llevé ese saco hasta la oscuridad del monte. Entonces, en medio de invocaciones, aventé una prenda usada del patrón adentro del saco y lo amarré con un listón rojo. En ese momento, se escuchó un grito espantoso que retumbó en toda la casa grande. Corriendo me fui a la cocina para enterarme qué sucedía. Maya, la señora que cuidaba a don Antonio, corría por todas partes, buscando ungüentos y preparando tés para quitarle el dolor al patrón, sin saber que yo era quien le estaba provocando ese sufrimiento. Maya me decía todo lo que ocurría. Por eso supe que don Antonio se quejaba de un terrible dolor en un pie. Me ofrecí para prepararle un té y aproveché para ponerle otra hierba que agrandaría su mal. Tanto así que al otro día ya no podía caminar. De hecho, ni siquiera se levantaba de la cama. Estábamos preparando el desayuno cuando el patrón a gritos llamó a Maya, seguramente molesto porque no sanaba con los remedios que le había dado. Entonces escucharon muchos golpes y que la anciana gritaba. Muchos minutos después, entraron varios peones y la sacaron arrastrando. Iba totalmente golpeada. Fueron y la metieron a una choza tan deteriorada que estaba a punto de caer, y ahí la encerraron. Además, todos tenían prohibido darle tan siquiera un vaso de agua. Yo me las ingeniaba para ayudarla. Así fue por 3 o 4 días. Pero la pobre anciana estaba tan golpeada que era evidente que solo duraría unos días más. Además, sus heridas, sin recibir atención, ya se le estaban pudriendo y tenía gusanos. Entonces le pregunté si quería que el maldito ese pagara. Ella solo asintió con la cabeza. Le pedí que me diera un poco de cabellos, sangre y saliva. Fui al día siguiente y los eché al saco. El embrujo seguía haciendo efecto. Don Antonio gritaba que sentía gusanos por todo el cuerpo y el pie que le dolía se le empezó a caer, hasta quedar como aquel trabajador que él le había dado con el machete. Todas las mañanas amanecía con heridas por todo el cuerpo, como si le pegaran con el fuete por las noches. Lo que comía lo regresaba con un terrible olor a podrido que ni él aguantaba. Por lo mismo comenzó a bajar de peso. Supimos por unos trabajadores que ni siquiera podía dormir, porque decía que si cerraba los ojos, miraba a un horrible animal que se lo quería comer. Una tarde, entré a su cuarto. Se estaba consumiendo horrible. Aún como estaba, me dijo que me largara de su vista, porque yo le daba asco. Sonreí, y con coraje
Le dije que lo estaba embrujando. Le quité la colcha. El pedazo de pierna que le quedaba estaba lleno de gusanos que le caminaban por todas partes. Le grité en su cara que se iba a morir hasta que terminara de pasar por todo el sufrimiento que había causado. Le hice saber que cuando muriera Maya, su sirvienta, ese día moriría él también. Aunque estaba terriblemente asustado, me corrió con insultos. Por más de 2 días, estuvo sufriendo, pero sus peones ya no se acercaron a verlo. Como pudo, empezó a arrastrarse por la casa, gritando el nombre de Maya, su vieja sirvienta. Cuando se impulsaba, dejaba pedazos de carne podrida por su paso, pero eso sí, no dejaba de maldecir. De nueva cuenta me le paré enfrente. Le dije que si ya quería morir fuera a la choza donde tenía encerrada a la vieja Maya, para que viera cuánto le faltaba para terminar. Hasta entonces él también acabaría. Desesperado salió de la casa y se fue arrastrando hasta la choza, dejando un rastro de podredumbre y suciedad. Sin que se diera cuenta, me fui detrás de él. Como pudo, entre gritos de dolor se asomó por una rendija. Al ver a la anciana tirada y casi en los huesos, en lugar de arrepentirse por lo que había hecho, le gritó: «¡Ya muérete, por favor!». La vieja Maya empezó a reír burlonamente, y con la voz de mi hermana la Mayani, le dijo que no tenía prisa, que seguiría sufriendo y sintiendo lo que todos los demás sintieron por su culpa. Todo ese día y la noche estuvo gritándole a su sirvienta: «¡Ya muérete, por favor!». Cuando amanecí fui a verlo. Ya estaba completamente engusanado, pero seguía vivo. Así pasaron las horas, hasta que ya no hubo más que devorar. Sepulté el cuerpo de la vieja Maya, pero al patrón lo dejé tirado. Corrí la voz de que había sido embrujado. Entonces nadie se le quiso acercar, hasta que lo poco que había se secó porque ni los carroñeros lo quisieron. Pronto llegó otro patrón, y aunque este no era tan despiadado como don Antonio, mi padre y yo preferimos mudarnos a otra ciudad y olvidarnos de todo. Regalo de muerte. La exhumación de una novia. Mi nombre es Esther. Soy nacida en República Dominicana. Nuestro país colinda con Haití, que es una tierra de raza negra, muy creyentes del vudú y practicantes de cosas que para algunas personas son malas. Hace tiempo me compartieron este relato que nunca pude olvidar. Un hombre, a quien llamaban el Guaychi, fue a visitar a su prometida. Ya tenían todo listo para la fiesta. Aquí en República Dominicana se acostumbra que los regalos de las bodas se lleven a la casa de la novia. Entonces ese día le había llegado un hermoso y radiante regalo. La mujer ya se encontraba con su vestido blanco y a punto de salir para la iglesia. Pero algo la detenía. Quería abrir ese regalo porque le ganaba la curiosidad por saber lo que contenía adentro. Su desesperación era palpable. Su novio le dijo que no se quedara con las ganas de saber qué era, y entonces la animó a abrirlo. Al momento de hacerlo, algo sucedió, porque la muchacha se fue al suelo. El novio y la familia se preocuparon tanto que corrieron al hospital. Su corazón latía muy despacio, y los médicos no encontraban ninguna causa de enfermedad, ni cardíaca, ni ninguna de otra clase. Un amigo de su padre, al verla, comentó que la muchacha había recibido una brujería. Sugirió que la llevaran al país vecino, Haití, y consultar a un brujo porque una cosa así era muy peligrosa. Primero se negó a hacerlo, pero como se pasaban los días y su hija no reaccionaba, y además los médicos ya no sabían qué más hacer, decidió el señor cruzar la frontera, para que alguien dedicado a otro tipo de curaciones le dijera lo que tenía su hija y cómo ayudarla. Antes de emprender el viaje, en el hospital le dijeron que
Ya la muchacha estaba muerta, pero él no lo aceptó. Le pidió a sus familiares que no la enterraran. Tenía la esperanza de que algún brujo de Haití podría ayudarlos. Pasaron 2 días y el señor no regresaba. Los familiares no creían en eso de la brujería. Ya desesperados, decidieron sepultar el cuerpo, porque la novia no presentaba signos de vida. Al tercer día, el padre de la muchacha regresó. Al no mirar a su hija, supo al instante lo que había pasado. No perdió el tiempo en tantos reclamos, pero sí cuestionó que la hubieran enterrado cuando él les había pedido que no lo hicieran. Lleno de desesperación, corrió al cementerio, llevando el remedio que le había dado un brujo de Haití, y con sus propias manos la sacó de donde estaba. Para su desgracia, ya era demasiado tarde. El hombre se encontró con el cuerpo de la joven, quien mostraba signos de desesperación, como si hubiera estado tratando de salir de ese ataúd. Ella mostraba signos de que había muerto por asfixia. Para aumentar su enojo y su dolor, el ataúd estaba desgarrado por dentro y lleno de sangre. Supieron todos así que la muchacha sí estaba viva cuando la enterraron. Seguramente despertó e intentó salir. Con esta plática entendí que existe mucha maldad en los seres humanos. Si un día ven a una persona en esta situación, que su cuerpo no endurece después de días de haber fallecido como es normal, busquen otras soluciones que no sean médicas. La brujería existe para hacer el mal, pero también los brujos los pueden curar. Antes de despedirme, quisiera pasar a otro relato, conductor y pasajeros. La historia que estoy por compartir es algo muy fuerte, que nadie me la contó. Es real y tengo como testigo a mi madre. Ella estuvo conmigo cuando esto sucedió. En ese tiempo tenía casi 30 años de edad. Vivía en casa de mi mamá porque me había separado del padre de mis hijos. En esa casa, como todas, a nuestro alrededor teníamos ratas, muchas de ellas, de todos tamaños. Entonces era muy común escuchar algunos ruidos, sobre todo por las noches. Una madrugada, que estábamos durmiendo, me despertaron unos sonidos extraños sobre nuestro techo. De rato ese sonido también despertó a mi mamá. Nos miramos porque el ruido era muy fuerte. Algo caminaba sobre las láminas. Para que no se asustara mi madre, le dije que era una rata grande, de las muchas que había, que eso era todo. Pero el ruido se escuchaba tan pesado, como si alguien estuviera caminando arriba. Minutos después, frente a nuestros ojos, el techo se movía para arriba y para abajo, como si alguien lo quisiera arrancar. Algo que no podría ser un animal. Asustadas, lo único que hicimos fue orar mucho hasta que todo se detuvo. Por suerte no pasó de ahí, pero nos dejó muy asustadas e inquietas. La siguiente noche volvió a suceder. En esa ocasión estaban mis 3 hijos dormidos con nosotras. Por extraño que se escuche, el ruido era bastante fuerte, más que la noche anterior. Pero solo mi madre y yo nos despertamos. Fue como si nada más nosotras lo escucháramos. Nos levantamos porque el movimiento de las láminas era mucho. Quisimos encender el foco, pero se había ido la luz. Estar escuchando eso entre la oscuridad era de verdad inquietante. De rato regresó la luz y los sonidos cesaron. Para calmarnos un poco, colamos un poco de café y nos pusimos a orar. Me recuerdo que recé el Salmo 91, que por cierto me lo sabía de memoria. Cuando terminé de rezarlo, los ruidos regresaron. Las láminas se movían tan fuertes, como si estuviera pasando un tornado. Mi mamá me pidió que despertáramos a los niños y nos saliéramos, pero yo me negué. Entonces le grité a lo que estaba afuera, sobre nuestra casa, que nuestro hogar estaba bendecido por la sangre de Cristo y que nadie más podía entrar. Le grité una y otra vez que yo no iba a dejar botada mi casa.
Mi mamá volvió a insistir que nos saliéramos, pero yo sabía que lo que esa cosa quería era que le abriéramos las puertas para meterse. Por suerte resistimos. Así pasó otro día. Al siguiente nos la pasamos rezando el Salmo 91. Con eso nada sucedió. Pensábamos que ya todo había pasado. Como a las 3 de la mañana, los ruidos que se escuchaban eran horribles. Ahora sí mi madre lloraba. Comenzó a preguntarme por qué alguien quería hacernos daño si nosotras no nos metíamos con nadie. Rezamos de nuevo sabiendo que lo que estaba fuera de nuestra casa no era algo de este mundo. Ya desesperada, me puse a reprender a eso malo que quería entrar. Le grité en nombre de Jesús que se fuera, al lugar de donde había salido. Lo hice tantas veces que no recuerdo cuántas. Supimos que había dado resultado, porque segundos después todo quedó en silencio, y se sintió una paz muy grande. A partir de ese día, nada se volvió a escuchar. Todos los días hasta la fecha, le doy gracias a Dios que nada malo nos pasó. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quisiera invitarte a que si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones porque muy importante, así es que no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además estarás perteneciendo a la familia de pasajeros, de modo que podrás decir #yo soy pasajero. Recuerda que para seguir haciendo viajes como este, es importante que apoyes este contenido con tu relato. Por favor envíalo a mi cuenta personal de Instagram, en donde me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX, o si lo prefieres puedes escribir a la bandeja desolada. Mi desolado es @gmail.com. Y no olvides que hay muchas maneras de apoyar nuestros viajes. Puedes hacerlo escribiendo en la caja de comentarios, dejando tu pulgar arriba, hypeando este video, o bien compartiéndolo con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Ahora sí, pasajeros, por favor vuelvan al autobús, que queda una última e impactante escala esta noche. Gracias por haberme brindado el favor de su atención. La tienda de autoservicio. Saludos, conductor y pasajeros. Esta noche les estaré compartiendo un suceso que actualmente todavía acontece en una de las tiendas más grandes de autoservicio en Aguascalientes. Omitiré el nombre específico de la tienda y su ubicación. Solo diré que se encuentra al oriente de la ciudad. Esto para evitar problemas porque actualmente su servidora todavía labora ahí. Pues bien, sucede que en esta tienda los trabajadores comenzaron a notar algo extraño en un área muy específica. El sitio donde se encuentra la máquina que prensa el cartón. Todo parecía normal, hasta que varios de ellos empezaron a ver una silueta, alta, más de lo que mediría cualquier persona común, delgada como una sombra, y con movimientos torpes, pero rápidos. Al principio creyeron que se trataba de algún compañero que se metía por ahí, pero pronto descubrieron que esa figura aparecía a cualquier hora, madrugada, tarde o incluso en plena mañana. Lo inquietante es que, sin explicación, el cartón prensado que se acumulaba en la máquina caía al piso una y otra vez, como si alguien lo estuviera empujando. Los vigilantes revisaron las cámaras, pensando en un intruso, pero lo único que quedaba registrado era el cartón cayendo solo, una y otra vez. Con el tiempo, los empleados más antiguos confesaron que no era la primera vez que ocurría algo así. En la bodega de devoluciones, que conecta con esa área, solía escucharse el azote violento de una reja, como si alguien la empujara con toda fuerza. Cuando los vigilantes corrían a revisar, nunca encontraban nada, ni a nadie. Hoy, quienes trabajan ahí aseguran que la sombra sigue apareciendo. Algunos la han visto de pie, inmóvil, observando desde la esquina oscura de la bodega.
Nadie quiere quedarse solo en esa zona, porque esa silueta no solo aparece, parece estar esperando a alguien que se ha logrado captar en cámara. Mira, Víctor, aquí es donde te comento, es que se ha visto que sacan el cartón y esta puerta es la que se abre y se cierra sola. E incluso a muchas personas ya las han asustado y han salido corriendo de este lugar. Les han hablado, les han hecho bastantes cosas. Y es un lugar que da miedo, se siente una vibra muy, muy escalofriante. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,